Hola, hola, gente linda y bienvenidísimos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy prepárense para un vídeo que va a hacer vibrar los corazones de todos los románticos. ¿Listos para un poco de chisme jugoso pero con mucho, mucho amor? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos dejó a todos con la boca abierta, una historia que para muchos todavía tiene ese brillo mágico, la supuesta relación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, exactamente. Los protagonistas de Erkenci Kuş, esa serie turca que nos robó el aliento y nos hizo soñar con un amor tan intenso como el de ellos. ¿Pero por qué secreta? Bueno, porque hoy vamos a hablar de algo más allá de los rumores y las fotos que inundaban las redes sociales en su momento. Vamos a desentrañar la supuesta canción secreta, que, según muchos, reveló la verdadera naturaleza de su relación. Sí, una canción. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. Y es que, como siempre digo, el amor a veces se esconde en lugares inesperados, incluso en una melodía. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que este es su espacio para chismear, comentar, y sobre todo para pasar un buen rato. Antes de que sigamos, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fresco y lleno de sorpresas. Así que suscríbanse ya. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio de la canción secreta. Para entender bien este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkenci Kuş, allá por el 2018. La serie, como todos sabemos, fue un éxito rotundo. Can Yaman y Demet Özdemir, con su química innegable, se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas en todo el mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo era magia. Y claro, el fandom, como siempre, no tardó en especular, ¿será que esta magia va más allá de la pantalla? Asterisco asterisco el fenómeno Erkenci Kuş y el auge de la Can Demet manía, asterisco asterisco. El éxito de Erkenci Kuş no fue solo un fenómeno televisivo, fue un movimiento cultural. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, contaba la historia de Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo aventurero. Sus personalidades contrastantes, sumadas a la chispa innegable entre los actores, crearon una combinación explosiva que conquistó corazones en Turquía y, rápidamente, en todo el mundo. La serie se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans ávidos de más contenido buscaban cualquier indicio que confirmara sus sospechas sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta Can Demet manía. Grupos de fans dedicados a la pareja analizaban cada detalle. Asterisco 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 cada mirada, un mensaje asterisco asterisco los fans se obsesionaban con las miradas que Can y Demet se dedicaban en las escenas, buscando señales de afecto y complicidad. Analizaban la duración de los contactos visuales, la intensidad de las expresiones faciales y la supuesta comunicación no verbal que se establecía entre ellos. Asterisco 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 gestos reveladores asterisco asterisco los gestos, como un simple roce de manos o un abrazo, se convertían en el centro de atención. Se creaban vídeos con recopilaciones de estos momentos, ralentizando las imágenes para analizar cada detalle y buscar pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Asterisco 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 entrevistas y declaraciones crípticas asterisco asterisco las entrevistas que Can y Demet concedían a los medios se convertían en una fuente inagotable de especulaciones. Los fans analizaban cada palabra, cada pausa, cada tono de voz en busca de pistas sobre su relación. Las respuestas ambiguas o evasivas alimentaban aún más la intriga. Asterisco 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 redes sociales, el campo de batalla asterisco asterisco las cuentas de Instagram y Twitter de los actores se convirtieron en el campo de batalla de los fans. Se analizaban las fotos que publicaban, los comentarios que se hacían mutuamente y, especialmente, la ausencia de comentarios. La ausencia de interacciones también era interpretada como una señal de que intentaban mantener su relación en secreto. Asterisco asterisco el despegue de Sen Yamdaykn, el himno de la Can Demet manía, asterisco asterisco. En medio de este torbellino de especulaciones, una canción emergió como el himno no oficial de la Can Demet manía, Sen Yamdaykn, interpretada por Serdar Ortaç. Esta canción, con su letra romántica y melodía pegadiza, resonó profundamente con los fans, quienes la asociaron inmediatamente a la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir.
Asterisco 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 la letra, un reflejo del amor idealizado asterisco asterisco la letra de Senjam Daikn describe un amor profundo, una conexión especial y la sensación de plenitud que se experimenta cuando la persona amada está cerca. La canción habla de cómo el mundo se vuelve más brillante, más hermoso, cuando se está con ella. Frases como: cuando estás a mi lado, el mundo es más hermoso, o eres mi sol, mi luna, mi estrella, resonaban con los fans, quienes las interpretaban como un reflejo de la supuesta conexión especial entre Khan y Demet. Asterisco 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 montajes emocionales y vídeos viralizados asterisco asterisco la canción fue utilizada en cientos de vídeos y montajes creados por fans. Estos vídeos, que combinaban escenas románticas de Erkencikus con la letra de la canción, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fans sentían que la música y las imágenes se complementaban a la perfección, creando una experiencia emocional que alimentaba su creencia en la relación entre los actores. Asterisco 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 la interpretación subjetiva de los fans asterisco asterisco la clave del éxito de Senjam Daikn como canción secreta residía en la interpretación subjetiva de los fans. Cada uno de ellos, basándose en su propia percepción de la relación entre Khan y Demet, interpretaba la letra de la canción de manera que encajaba con sus propias expectativas y deseos. Asterisco asterisco el análisis profundo de la supuesta canción secreta, que la hacía tan especial asterisco asterisco. Para comprender por qué Senjam Daikn se convirtió en la supuesta canción secreta de Khan y Demet, es necesario analizar en detalle los factores que la impulsaron a ese estatus. 1. Asterisco asterisco la letra, un reflejo de la química en pantalla asterisco asterisco la letra de la canción, como ya mencionamos, es romántica y descriptiva de una relación profunda y especial. Los fans argumentaban que esta letra reflejaba la innegable química que veían entre Khan y Demet en la serie. Para ellos la canción era una forma sutil de expresar los sentimientos que, supuestamente, no podían revelar públicamente. Creían que era una forma de decir, te amo sin decirlo directamente. 2. Asterisco asterisco la elección de la canción, casualidad o intención, asterisco asterisco la elección de Senjam Daikn, no fue un hecho aleatorio. La canción fue seleccionada por los fans como la banda sonora ideal para la supuesta relación. Se preguntaban si la elección de la canción era una coincidencia o si había una intención deliberada detrás de ella. Algunos fans creían que los propios actores o sus allegados habían elegido la canción para enviar un mensaje en clave a sus seguidores. 3. Asterisco asterisco el contexto, un caldo de cultivo para la especulación asterisco asterisco el contexto en el que surgió la Khan Demet manía fue fundamental. Erkencikus era un fenómeno social. Khan Yaman y Demet Özdemir eran el centro de atención de millones de personas en todo el mundo. Cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier comentario que hacían, era analizado al detalle. En este ambiente de expectación constante, la canción y los vídeos que la acompañaban adquirieron un significado especial y se convirtieron en un catalizador para la especulación. 4. Asterisco asterisco declaraciones ambiguas y la teoría del secreto a voces, asterisco asterisco si bien Khan y Demet nunca confirmaron ni negaron explícitamente su relación, las pocas declaraciones que hicieron en entrevistas, en ocasiones, eran vagas y ambiguas. Estas respuestas, en lugar de disipar las dudas, solo alimentaron la especulación. Algunos fans interpretaban estas declaraciones como una señal de que estaban intentando mantener su relación en secreto, para proteger su privacidad o para evitar problemas con sus respectivos contratos. 5. Asterisco asterisco la fuerza del fandom, un motor de la leyenda asterisco asterisco el fandom de Erkencikus fue un motor fundamental en la creación y difusión de la leyenda de la canción secreta. Los fans, a través de sus vídeos, montajes, comentarios y debates en redes sociales, contribuyeron a construir y fortalecer la idea de que Senjam Daikn era la banda sonora de la supuesta historia de amor entre Khan y Demet. El fandom, con su entusiasmo y dedicación, fue el responsable de convertir una simple canción en un símbolo de una supuesta relación. Asterisco asterisco más allá de la canción secreta, ¿qué pasó realmente? Asterisco asterisco. La pregunta crucial es, ¿estuvieron Khan Yaman y Demet Özdemir enamorados en la vida real? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, nunca lo sabremos con certeza. Ellos nunca confirmaron públicamente su relación, y el silencio, en este tipo de situaciones, a menudo es la respuesta más elocuente. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían influir en la veracidad de esta historia. Asterisco 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 la química innegable en pantalla asterisco asterisco es innegable que Khan Yaman y Demet Özdemir tenían una química increíble en pantalla.
Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, creaban una conexión palpable que traspasaba la pantalla y llegaba al corazón de los espectadores. Esta química sin duda generó expectativas y alimentó las especulaciones sobre una posible relación fuera del set. La presión mediática y la exposición pública la fama y la atención mediática que recibieron Can y Demet durante la emisión de Erkénthicus fueron abrumadoras. La presión de la prensa y la constante exposición pública podrían haber influido en su decisión de mantener su relación en privado, si es que existió. La necesidad de proteger su privacidad y evitar el escrutinio constante podrían haber sido razones suficientes para no confirmar públicamente su relación. El respeto por su profesionalismo ambos actores eran jóvenes y estaban en el inicio de sus carreras. Confirmar una relación romántica podría haber afectado su imagen profesional y su capacidad para trabajar en otros proyectos. Podrían haber preferido mantener su relación en secreto para evitar cualquier controversia o problema en el futuro. El papel de la imaginación y el deseo el amor es un tema universal, y la idea de que dos actores se enamoren mientras trabajan juntos es un sueño para muchos. Los fans, al ver la química entre Can y Demet, proyectaron sus propios deseos y expectativas en la relación, creando una narrativa romántica que podría no corresponderse con la realidad. El legado de Senjam Daikn y la Can Demet manía A pesar de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca fue confirmada, la canción, Senjam Daikn, se convirtió en un símbolo duradero de la Can Demet manía. Para los fans, la canción es un recordatorio de esa época dorada, de la magia que vivieron a través de la pantalla y de la esperanza de un amor que tal vez nunca existió, pero que los hizo soñar. Un himno para los fans Senjam Daikn sigue siendo un himno para los fans de Erkénthicus. La canción se ha convertido en un símbolo de la conexión emocional que los fans sentían con la serie y con la supuesta relación entre Can y Demet. Cada vez que escuchan la canción, los fans reviven los momentos más románticos de la serie y recuerdan la emoción y la alegría que experimentaron durante la emisión. Un recuerdo de un amor idealizado La canción también representa un recuerdo de un amor idealizado. Los fans, al escuchar la canción, recuerdan la esperanza y la ilusión que sentían por la supuesta relación entre Can y Demet. La canción les recuerda que el amor puede ser mágico, intenso y apasionado, incluso si solo existe en la ficción. Un fenómeno cultural que trasciende la serie La Can Demet manía y la canción secreta trascendieron la propia serie Erkénthicus. El fenómeno demostró el poder del fandom para crear y difundir narrativas, y el impacto que las historias románticas pueden tener en la vida de las personas. La historia de Can y Demet, real o imaginaria, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans. Conclusión: la magia del amor, la ficción y la realidad En definitiva, la historia de la supuesta relación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir y la canción secreta Senjam Daikn es un ejemplo fascinante de cómo el amor, la ficción y la realidad se entrelazan en el mundo del entretenimiento. La canción, interpretada por Serdar Ortaç, se convirtió en un símbolo de la Can Demet manía, un fenómeno que demostró el poder del fandom para crear y difundir narrativas románticas. Si bien la relación entre Can y Demet nunca fue confirmada, la química innegable que tenían en pantalla, sumada a la presión mediática, la imaginación de los fans y la ambigüedad de sus declaraciones, crearon un universo de especulaciones y sueños. La historia de Can y Demet y Senjam Daikn nos recuerda que el amor, tanto en la ficción como en la realidad, puede ser un misterio, una aventura y una fuente inagotable de inspiración. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta sobre su relación, la magia de Erkénthicus y la emoción que generó la Can Demet manía seguirán vibrando en los corazones de los fans, quienes siempre recordarán la supuesta canción secreta como un himno de un amor que tal vez nunca fue, pero que nos hizo soñar. Y bueno, ¿qué les pareció la historia de la canción secreta? ¿Creen que Senjam Daikn realmente reveló algo sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O creen que todo fue un juego de la imaginación de los fans? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus recuerdos de la serie, y todo lo que se les ocurra. Este es un espacio seguro para chismear y debatir. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden que me encanta leer sus comentarios y que siempre estoy buscando temas interesantes para los próximos vídeos. Así que no duden en sugerir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.